más personas que se integran a este equipo. Alejandro. Bueno, muchas gracias, buenos días. Para nosotros es un honor estar acá acompañando, yo como coordinador médico del equipo de salud del candidato José Antonio Kast, darle las gracias a todos aquellos que se han incorporado, y lo primero que quiero transmitirles es que esto se ha hecho con mucho cariño y pensando que detrás de todos esos números que ustedes ven, tal vez de listas de espera, números de presupuesto, hay personas y familias que están sufriendo. Lo que nos motiva a nosotros es eso. Somos un grupo multidisciplinario de personas que estamos de alguna u otra forma atendiendo pacientes, viendo la realidad y acompañando. Y ese eje no lo podemos perder. Queremos comenzar a marcar una diferencia para que las personas entiendan que el sistema les pertenece y que tiene que ser su amigo y que tiene que acompañarlos. Porque la única misión que uno tiene en esto es acompañar, hacer sentir a las personas que estamos presentes. Y como Estado, sobre todo, tenemos que saber la responsabilidad que tenemos. Hoy en día en la mañana hemos tenido una reunión extremadamente productiva con el equipo completo de Chile Vamos, y quiero dar las gracias a la doctora Paula Daza, quiero dar las gracias al doctor Emilio Santelices, doctor Jaime Mañalich, a la doctora Lilian Jadue, quien con toda su experiencia y sabiduría han querido acompañarnos y aportar en todo lo que sea con el objetivo de entregarle nuevamente a los pacientes la posibilidad de sentir que estamos presentes. Sin lugar a dudas, esta ha sido una tremenda reunión en la cual hemos compartido nuestros puntos, los cuales la gran mayoría convergemos y creemos y tenemos el mismo diagnóstico. Y nosotros como equipo de salud del candidato José Antonio Kast estamos absolutamente abiertos a recibir todas y absolutamente las recomendaciones, sabiendo que vienen realmente del corazón y que de alguna forma quieren ser parte para hacer y devolver la dignidad a nuestros pacientes. En primer lugar, quiero dar la palabra e invitar a la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, para que un poco nos cuente cómo fue esta reunión y cuál es la visión que tienen ellos de este equipo de trabajo. Doctora Daza. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al candidato José Antonio Kast por abrirnos la puerta, ¿cierto?, del programa de salud que trabajamos en el comando de Eli Matei durante más de un año y abrir, ¿cierto?, aquellas propuestas que a nosotros nos parecen tan importantes y escuchar cómo tenemos que avanzar en salud. Hoy día en salud tenemos tremendos desafíos, tenemos tremendas historias y tenemos tremendos dolores. Y es por eso que la priorización es un elemento fundamental. Hemos hablado dentro del grupo que el cáncer es una prioridad y tenemos que avanzar en esas listas de espera de cáncer en los primeros 100 días. Hoy día nos reúnen aquí muchos expertos de distintas miradas, desde universidades, académicos, exautoridades, donde todos tenemos un diagnóstico que salud es una prioridad para el futuro gobierno de José Antonio Kast, y es por eso que hoy día compartimos muchos de los principios que todos tenemos. Creemos en la libertad de elección de las personas en salud es un derecho elemental, en la democracia, en cómo tenemos que avanzar en un país que las personas tengan más oportunidades, en el crecimiento y también en la contención del gasto fiscal. Hoy día tenemos esos desafíos en salud que vamos a entregarles nuestro programa que hemos trabajado durante el último año para que se puedan implementar. Son muchas las personas que han trabajado y que están dispuestas a seguir trabajando para el futuro gobierno. Nosotros desde el Centro de Políticas de la Universidad del Desarrollo estamos dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento, toda nuestra voluntad y experiencia para que el futuro gobierno del presidente José Antonio Kast sea éxito, especialmente en un elemento que sabemos que es tan doloroso para las personas, que es en salud. Así que un gran desafío, esperamos que usted sea el próximo presidente de Chile y lo vamos a aportar cada uno de nosotros desde la vereda que nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero invitar al doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud también, para que nos cuente qué le pareció este encuentro y sus opiniones. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a José Antonio Kast por esta invitación que me llena de optimismo y creo que también a la ciudadanía lo puede llenar de esperanza, porque he visto en él una persona que está llamándonos a todos, a todas, nos ha convocado
a generar una agenda sanitaria y una agenda sociosanitaria que de manera concreta, transparente y de cara a las personas se haga cargo de cada uno de los dolores que hoy día las personas tienen, esperando por resolver su situación de cáncer, esperando por una cirugía, en incertidumbre. Lo que hoy día hemos conversado es el inicio de un camino en donde todos quienes hemos tenido algún rol en la agenda del país en materia de salud, creo que tenemos el deber de sumarnos para colaborar, porque sin duda, bajo su presidencia, se van a sumar las mejores opciones y las mejores alternativas para resolver lo que tanto esperan las personas. Mayor certidumbre, mayores soluciones, menor costo en la salud y control adecuado y razonable de las listas de espera. Quiero invitar a dar su opinión al doctor Jaime Mañalich, también ex ministro de Salud, quien compartió con nosotros en la mañana y que nos ha puesto toda su experiencia a disposición. Doctor Mañalich. Muy buenos días, gracias por la invitación. Solo voy a decir una cosa más bien de carácter político. Quedan 13 días para la segunda vuelta presidencial. Estoy completamente seguro, yo me identifico con el centro político, que José Antonio Kast representa hoy la mejor alternativa para las personas que sufren, que esperan por salud en nuestro país, sin ninguna duda, la mejor esperanza, la mejor alternativa. Y aprovecho entonces de hacer un llamado a todas las personas que se sienten identificadas con el centro político, a que efectivamente, en 2 domingos más, voten por José Antonio, porque eso efectivamente representa una señal sólida de esperanza para millones de chilenos que han visto empeorada su salud durante estos años, que han visto empobrecerse a sus familias y para lo cual, hay que decirlo con todas sus letras, hay que hacer cambios verdaderamente profundos, una verdadera revolución en salud. Gracias. Como ustedes pueden ver, lo que aquí se da es alejarse de la ideología. Esa ideología que impidió que una niña de una ciudad costera pudiera acceder a la mejor cama clínica que pudiéramos tener en Chile, porque la ideología hizo que el director de ese servicio dijera que ella no podía ocupar una cama de estas críticas, privadas, críticas, en la clínica Las Condes. Siempre he señalado que eso no garantizaba la vida de esta niña, pero le habría dado una oportunidad. ¿Y por qué se le negó? Por ideología. Y eso es lo que tiene que terminar. Nosotros tenemos que pedirle a todos los funcionarios de la salud que hagan un esfuerzo de proporciones, similar al que hicieron y entregaron para la pandemia. Pandemia donde lo dieron todo. Pandemia donde las personas que están aquí lo dieron todo. Y el pago de la ideología fue querellarse en contra de ministros, de subsecretarios, acusarlos con querellas criminales por haber dado todo para salvar a miles de chilenos de una pandemia. Movieron todo. Fuimos un ejemplo a nivel mundial. Y la respuesta de algunos fue la demagogia, diciendo que había un país en el Caribe que había inventado la fórmula para solucionar el problema, y nunca vieron ni reconocieron el trabajo integrado que se hizo entre lo público y lo privado, que es precisamente lo que necesitamos ahora, enfrentar esa emergencia sanitaria poniendo el foco en la persona, no en la ideología. Y es un llamado a los distintos gremios, a las distintas agrupaciones de la salud, de que nos esforcemos en estos primeros meses y años, en caso de que tengamos la posibilidad de dirigir los destinos del país, por solucionar los problemas de las personas, no la lucha ideológica. Vamos a tener la posibilidad de tener un periodo sin elecciones. Y eso también nos debería poder permitir trabajar desde el gobierno nacional, con los gobiernos regionales y los gobiernos comunales. Porque aquellos que tienen que atender la salud primaria en los consultorios dependen de los alcaldes. Alcaldes que están sometidos a un sistema per cápita, que muchas veces no alcanza para cubrir las necesidades. Alcaldes que no tienen
posibilidad de hacer la atención de salud mental porque no hay CEFAM suficiente. Alcaldes que necesitan más áreas asociadas al médico, que pueden ser el tema de la nutrición, una alimentación sana que impulsó con fuerza el gobierno de Sebastián Piñera, tiene que estar ahí, porque si alguien se alimenta bien, no es candidato seguro a ser dializado permanentemente, con el daño que le implica a él y el costo que le implica al Estado en el gasto. Si alguien, si alguien hace ejercicio y se mueve, claramente va a llegar a una mejor condición al momento de avanzada edad. Si enfrentamos, como decía el doctor Mañalich, a los 4 jinetes de la muerte, que es la sal, el azúcar, el alcohol y el tabaco, y lo llevamos al tema de la cultura y lo introducimos desde los niños más pequeños, va a haber un cambio en la proyección de salud. Los hospitales no son capaces de resolver todos los problemas y sí tenemos un sistema de atención primaria que lo dijo el doctor Mañalich y algunos no lo reconocieron. Es cosa de que ustedes viajen por cualquier país de Sudamérica y se van a dar cuenta que tenemos una tremenda infraestructura. Lo que no tenemos es gestión, porque hay ideología. Pero con la tremenda infraestructura que tenemos, sin ideología y con el compromiso de todos los servidores públicos en el área de salud, quizás no vamos a tener todos los recursos, pero aquí no solamente hay un sueldo económico, también hay un sueldo emocional. Si nosotros tratamos bien a nuestros funcionarios públicos, si los pacientes tratan bien a los funcionarios públicos, se genera un círculo virtuoso. Y en eso estamos trabajando. No puede ser que un paciente vulnerable de una zona subvulnerable no tenga una ficha médica estándar que se pueda ver en cualquier lugar de Chile, sea público o privado, en un consultorio, en un hospital de baja resolutividad o en el mejor hospital de Chile. No puede ser que haya aumentado la lista de personas afectadas por cáncer, teniendo todas las posibilidades de poder enfrentarlo. Porque si usted no tiene posibilidad de acceder a la salud privada y tiene que someterse al sistema, le dicen, no, todavía quedan 5 días o le quedan 6 meses para que usted se le aplique el GES. En vez de decirle, oiga, ¿cómo lo hacemos? Vaya, hágaselo en privado y yo se lo recibo. No, si lo hizo en privado, mire, espéreme otro ratito. No se complementan las cosas. El tema de la salud mental. Es dramático lo que está ocurriendo. Post pandemia aumentó exponencialmente. ¿Dónde está la preocupación real por el tema? Sabemos que es difícil, que no van a haber recursos y por eso apelamos también a la vocación de servicio público que tenemos claro que han entregado y han entregado más de lo que podían entregar, pero enfrentamos una situación igual de problemática que lo que fue la pandemia en el tema de la salud primaria y también de la resolución de los tratamientos médicos. Así que solo agradecerle a cada uno, como lo he dicho también en otras ocasiones, hemos tenido diferencias, sí, que vivan las diferencias, porque nos complementan, nos mejoran, y cada uno tendrá que ver dónde puede rectificar algo que hizo, algo que molestó al otro. Yo el primero de señalar que le tengo admiración a varios, le recordaba al doctor Mañalich que la primera vez que nos encontramos fue en mi primera campaña del año 2017, él no se acuerda, pero yo figuraba, en el año 2016, yo figuraba como precandidato al Senado en la región de los Lagos, con una campaña muy intensa, y me sorprendió ver en ese entonces al ministro en Río Negro, conversando y dialogando con las distintas comunidades de pueblos originarios en Río Negro. Después me sorprendió cuando apareció en la localidad de Alerce, teniendo claro cuál era la necesidad y que se necesitaba un centro de resolución médica, un CRS, que hoy día está, porque el hombre lo dijo y se cumplió, o cuando llegó la cámara hiperbárica a Quellón, después lo que vino después no supieron implementarlo, o lo que sabía y en profundidad de los déficits de salud del hospital de Ancud, que ahí sigue, o el colapso del hospital de Castro. Por lo tanto, aquí hay mucho conocimiento y eso hay que valorarlo, y la respuesta hacia cada uno de ustedes es el agradecimiento, no la agresión que vivieron por algunos que pusieron de nuevo la ideología por delante de las personas. Ahora si hay alguna consulta para alguno de los presentes, y si no, yo feliz también de contestar.
Buenas tardes. La pregunta va para los exministros y también para la exsecretaria Paula Daza. Respecto a, bueno, usted en su momento, en la campaña pasada de José Antonio Kast, fue incluso jefa de campaña. Entonces, saber si en lo particular ahora y para un eventual gobierno estaría disponible para entregar su capital político y aportar en materia de salud a José Antonio Kast, a su eventual gobierno. A ver, yo creo que hoy día tenemos que trabajar estos próximos 13 días que nos quedan para que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Y es por eso que estamos acá. Yo creo que adelantarnos a una situación posterior creo que no es bueno, y por lo tanto yo por eso hoy día estoy acá y por eso estuve el día que después de la derrota de Evelyn Matei vine acá a felicitar a José Antonio Kast y poner, ¿no es cierto?, mi conocimiento, el trabajo que se hizo durante un año para que él lo pueda implementar con su equipo. Así que ese es el trabajo y esa es la respuesta que le voy a dar hoy día. Si pudieran responder también los exministros. Como lo dije anteriormente, Chile tiene un tremendo desafío en materia de salud. Y desde cualquier espacio en donde nosotros nos encontremos, y en el tiempo, y más ahora, estando José Antonio Kast a la cabeza del gobierno, se abre una enorme oportunidad para poder avanzar con celeridad en esos problemas que hasta el día de hoy, a decir de las personas, no se han resuelto. Y por lo tanto, no hay que confundirse. En estos 13 días hay que trabajar para que José Antonio Kast asuma el gobierno y a continuación colaborar de donde estemos para que la agenda sanitaria se cumpla de manera plena y que los chilenos lo sientan desde los primeros días. Esta pregunta ya la respondió la doctora Daza. Doctora, la quería molestar con una última pregunta por mi parte. Usted como ex vocera programática de Evelyn Matei, ¿qué le parece que Janet Jara, incluso ayer en la franja, haga alusión a las propuestas de la ex candidata de Chile Vamos, del Pie Cero, siendo que igual de todas formas ella dio su apoyo a José Antonio Kast? ¿Qué le parece que hoy Janet Jara esté también sumando esas propuestas? Bueno, yo creo que habla de que las propuestas que hizo Evelyn Matei son buenas. Yo celebro que ella tome muchas de esas propuestas. Lo que pasa es que no compartimos con Janet Jara muchos de sus principios, de sus valores y su programa completo. Pero esta propuesta particularmente que ella tomó, me parece que es positivo que lo tome porque es una buena propuesta. Buenas tardes. Consulta para el doctor Berkovich y también para usted, el candidato presidencial. Lo primero, tal como mencionaba la doctora Daza, que además fue parte de las propuestas de campaña de Evelyn Matei, ¿contemplan alguna meta, prioridad para atender los casos de lista de espera, que son numerosos en diversas partes? Y para el candidato, ya que mencionaba todos los problemas que están pasando los AFAM, por ejemplo, los sectores más vulnerables de la población, ¿no contempla ningún recorte de los anunciados precisamente en el área de salud? Eso. Ya, bueno, gracias por la pregunta. Voy a partir con la pregunta más técnica respecto a lo específico. Nosotros tenemos que entender cuando hablamos de lista de espera que son personas, ¿ya? Y la lista de espera, en primer lugar, tenemos que de alguna forma tener que generar un tipo de auditoría para saber realmente cuál es la lista de espera que tenemos. Hoy en día nosotros sabemos que existen distintas mediciones. Y en segundo lugar, nosotros vamos a jerarquizar esa lista de espera. No es lo mismo una lista de espera de alguien que puede esperar efectivamente, aquel que va a tener acompañamiento en esa espera, a alguien que no puede esperar. Por lo tanto, hablar de números es muy importante bajarlo al sentido de la priorización respecto a cuáles casos vamos a atender primero. En el programa nosotros tenemos que en el primer año vamos a resolver el 50% de la lista de espera. Sin lugar a dudas, hay ciertos casos que van a requerir más celeridad. Los casos GES que están atrasados, que han aumentado más de 10 veces el último tiempo, son una ley que tenemos que cumplir. Y el hecho de no cumplirla a nosotros nos hace estar faltando a la ley. Tenemos otros temas de cáncer que no son GES u otras urgencias de ciertas cirugías que tenemos que resolver. Ahora es muy importante el tema de que toda persona que está en lista de espera y su familia va a tener acompañamiento del punto de vista de saber en qué está su caso. Hoy en día lo que nosotros vemos es que las personas desconocen realmente que fueron interconsultados y que cuándo su problema va a ser resuelto. Entonces, todos aquellos que entren en la lista de espera, que no pueda ser resuelto la atención primaria, que va a ser nuestro eje y que efectivamente requiere una atención, va a conocer específicamente en qué está su caso, porque una de las cosas más complejas que sufren las personas es la incertidumbre, más allá de lo que uno les pueda solucionar. Por lo tanto, nuestro compromiso es numérico y concreto,
pero a su vez es el acompañamiento de los pacientes. ¿Promesa de tiempo de atención máximo? Primer año 50% de la lista, segundo año un 80% de la lista. Perfecto. Candidato, aprovechando. Tenemos metas altas, pero necesitamos el compromiso de nuevo de todas las personas. Y efectivamente vamos a tener un problema serio, como lo hemos visto hasta ahora, del manejo presupuestario. Se acaba de aprobar el presupuesto de la Nación y recién aprobado se nos dice que de nuevo la proyección de ingresos va a ser más baja, quizás ya tengamos 2.000 millones de dólares en contra por malos cálculos que realizó 5.000, me dice, o es 5, que había un 5 y me... puede ser que nos sigamos encontrando con más dificultades. La deuda del sistema de salud es enorme y puede haber una deuda bajo la línea de cosas que van quedando pendientes de pago. Nosotros tenemos que ser muy responsables, asumir nuestras deudas, ponernos al día como pueda, solicitar también la colaboración del mundo privado, de los mismos funcionarios, ¿no es cierto?, que entiendan que estamos en una crisis que podría ser terminal si no la enfrentamos bien. Es necesario ver por qué los presupuestos que se realizan no alcanzan hasta septiembre. Y es un compromiso de todos, de los directores, de los funcionarios. Hoy día hay, junto con los equipos médicos, también institutos que estudian políticas públicas. Hay asociaciones de universidades que antes eran inimaginables, universidades públicas con universidades privadas, trabajando precisamente en el tema de cómo enfrentar las listas de espera, lo que nos señalaba la doctora Daza, de universidades que quieren colaborar activamente. El tema de los campos clínicos. Hoy día, de nuevo, tenemos que superar la ideología, porque si nos quedamos entrampados es que una universidad, por ser privada, no tiene derecho a tener un centro clínico donde pueda haber una colaboración pública-privada, eso es de la Guerra Fría. De nuevo, la persona es el centro. Lo he mencionado en el tema de la construcción de hospitales. En Buin, los vecinos de Buin llevan un año más de espera porque hubo un hallazgo. Pero ¿cuántas personas en ese año han muerto de cáncer? ¿El hallazgo valía la pena el retraso de un año del hospital? El hospital que no se quiere construir ahora en La Unión. ¿Por qué? Porque hubo un hallazgo. Estaba todo listo. Lo que se gasta en los diseños y las ejecuciones de CEFAM, que debieran ser todos iguales. Por eso yo le hablo de una unidad en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno comunal. ¿Cuántos alcaldes estarían muy bien dispuestos a ahorrarse los 150 millones que requiere el diseño, el desarrollo, la ejecución, y se lo gastan antes de poner la primera piedra? Y si hubiera un banco de proyectos, como lo hemos conversado con los alcaldes, quizás nos evitaríamos eso y nos ahorraríamos muchos recursos. El buen uso de las camas clínicas. Una cama clínica puede estar en 150.000 pesos diarios. Y una cama social, que es lo que finalmente ocurre con personas que son abandonadas en los recintos hospitalarios, puede ser de 50.000 pesos. ¿Podemos potenciar fundaciones como la Fundación La Rosa? Claro que podemos, pues podemos pasar a atender a 10.000 personas en situación de postrados, no necesariamente en un hospital. Les mencionaba lo que es la gestión del Hospital Tisné, donde el director tiene claro cuando una cama pasa de ciertos días para una patología determinada, sabe que hay un caso social, no hay un caso clínico. Bueno, eso es lo que nosotros queremos plantearle. Por eso, cuando el doctor Mañalich habla de una revolución, esto tiene que ser una revolución en beneficio de las personas que están con angustia. En Chile hay miedo por el tema de la delincuencia, pero hay angustia por el tema de la salud. ¿Entrega algún mensaje a los trabajadores de la salud, sobre todo a los públicos que tienen temores con respecto a su candidatura, a sus propuestas? Que necesitamos trabajar en conjunto, que todas las personas que hacen su trabajo, que le dedican tiempo a atender a otro, tienen que ser reconocidas. Si no tenemos los recursos iniciales, porque primero tenemos que ordenar los presupuestos, la gestión, recursos muchas veces hay, pero son mal utilizados. Por lo tanto, si nosotros recuperamos eso, que no tengan la menor duda de que tan pronto podamos ordenar las arcas fiscales, el reconocimiento va a ser total. No solamente en ese sueldo emocional que le digo, sino también en remuneraciones. Pero lo mismo para nuestras policías.
Porque una cosa es el aumento que uno pudiera darle por un trabajo sacrificado, pero otro es el reconocimiento y valoración de la labor que hacen. Nosotros esperamos que todos los chilenos valoren a los carabineros y que nunca más alguien grita el que no salta es como lo hicieron en el acto masivo de Janet Jara, y que ella imponga el carácter y le diga esto es inaceptable. Nosotros cuando hablamos de los CEFAM y vemos el tema del per cápita, o vemos que un funcionario tiene temor de recibir un paciente porque el paciente fue baleado por una banda contraria y lo pueden venir a rematar, cosa que ha ocurrido. Usted puede hablar con el alcalde Héctor Muñoz de Concepción y ver cómo sube el índice de asesinatos por narcotráfico, por crimen organizado, y él mismo estaba en un CEFAM cuando hubo una balacera. O puede ir al consultorio de Bajo de Mena y ver que lo que le piden hoy día es que sea blindado. Si es inaceptable. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que va a ser un centro de luz, y lo vuelvo a repetir, donde va a haber mucha iluminación para que los funcionarios se sientan seguros, para que la ciudadanía se sienta segura, garantizar el estacionamiento de nuestros funcionarios. Hay muchos funcionarios, hay muchos médicos muy prestigiados que su preocupación cuando van a un lugar más alejado de donde viven, tienen que llegar una hora antes, porque no hay espacio para estacionar su vehículo. Y ellos no van por la remuneración, van por la atención social, van por conocer la realidad. Y no somos capaces de brindarle los mínimos para que tenga comodidad. No somos capaces de brindarle una silla que no se hunda. Le hacen un sumario por usar un papel de la fotocopiadora del frente y no la de él. Bueno, ese es el cambio que vamos a hacer, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo le quería hacer una consulta al exministro Mañalich. Por supuesto. Si Una es nueva, porque posible. si no le va a romper lo mismo. Le quería preguntar por unos dichos de usted de este año. En mayo de este año usted dijo, y fue crítico con los candidatos presidenciales de la oposición, y dijo que no se sentía convocado por ninguno de los liderazgos que estaban postulando a la moneda. ¿Qué cambia y por qué ahora se siente convocado por este liderazgo? Yo creo que es un momento crítico en la historia de Chile, y lo digo sin ampulosidad, en la cual tenemos que tomar decisiones y ser claros en nuestras decisiones. La coyuntura que enfrentamos en un ambiente geopolítico sin precedentes, de riesgo geopolítico en el mundo y de empobrecimiento. Recuerden que la encuesta CACEN revalorada dice que un 22% de los chilenos están en pobreza y no el 5% como se reportaba antes. En ese contexto estamos en un momento de emergencia, de crisis, y se necesita, y reitero, un gobierno de emergencia. Y en ese sentido, insisto en mi posición, creo que en este momento la mejor oportunidad para el país la representa José Antonio, y hay que adherir a su presidencia con lealtad y a su campaña. Muchas gracias. Y también, candidato, lo quería llevar a otro tema, el tema de la frontera norte, si es posible. Sí, si quieren cerramos el tema de salud para poder liberar Ningún a los problema. asistentes, que todos tienen obligaciones, y seguimos con, estaba Ruth Hurtado, por ahí está Arturo Esquella, hacemos la otra, Tamara Cedini, así que los despido y nosotros seguimos. ¿Ah?